un podcast de Cooperativa. Panel Constitucional es una presentación de Cooperativa Podcast y Fundación Konrad Adenauer. Conduce la periodista Verónica Franco. Ya estamos en el 8º episodio de Panel Constitucional. Durante todo este ciclo hemos conversado con abogados y abogadas constitucionalistas sobre qué hacer con nuestra Carta Fundamental, qué reformas son posibles, cuáles son urgentes. Eso es parte de lo que hemos debatido. Y en este capítulo vamos a abordar el tema desde el análisis político. Para eso nos acompaña en el estudio Pamela Figueroa Rubio, académica de la Universidad de Santiago de Chile, integrante de la Red de Politólogas y de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Es doctora en Estudios Políticos y Sociales de la USACH, participó en la coordinación del proceso constituyente convocado por la expresidenta Bachelet e integró la mesa técnica del proceso constitucional de 2019. Bienvenida, Pamela, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Verónica, bueno, un gusto estar acá, hablando del proceso constitucional, que siempre seguimos conversando sobre eso. A distancia saludamos a Marco Moreno, analista político, doctor en ciencia política por la Universidad de Leiden, ha sido investigador asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es académico de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, en la que ejerció como decano entre 2012 y 2019. Actualmente es director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones en esa casa de estudios. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido. Hola, Verónica, muchas gracias. Muy bien. Hace un par de capítulos, Marco, un abogado nos decía que estaba de moda decir que habíamos perdido el tiempo con los procesos constitucionales. ¿Es así? Y si no, ¿qué dejaron los procesos que finalmente fracasaron? Bueno, decir que perder el tiempo probablemente puede ser una exageración. Yo creo que lo que tuvimos fue un ejercicio de deliberación, ¿no? Largo, que generó un efecto contrario a lo que uno esperaría de estos ejercicios que normalmente sirven para empoderar a los ciudadanos, porque son consultados, porque pueden opinar sobre cuestiones trascendentales, como es las reglas del juego con la que se va a regir el país donde vive y que es la Constitución. El efecto contrario que dejó este proceso deliberativo largo fue una suerte de fatiga constitucional, diría yo, ¿no? Hoy día estamos experimentando por parte de la ciudadanía en relación con el proceso constituyente una suerte de cansancio, ¿no? De agotamiento. De un no hablemos más del tema. Claro, y digo fatiga porque cuando uno se cansa se puede sentar y se recupera. Cuando tiene una fatiga es algo más crónico, ¿no? Y por lo tanto, parece que ese proceso largo con dos momentos, el de la convención, después el consejo, parece haber consumido y agotado las reservas, la fuerza que teníamos para llevar adelante este proceso. Por eso, si bien es cierto, como digo, no fue una pérdida de tiempo, fue un ejercicio deliberativo, también se produjo esta externalidad, este efecto no deseado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el agotamiento, con la fatiga que estamos experimentando en relación con los temas constitucionales. ¿Pamela? Sí, yo no creo que hayamos perdido el tiempo. Yo creo que fue un periodo que probablemente no existe el resultado que se esperó, que es tener un nuevo texto constitucional elaborado democráticamente. Pero sí es un largo proceso de aprendizaje, de liberación, de diálogo, que nos mostró también cosas más recurrentes que tiene como la sociedad chilena, que es como canalizar crisis a través de procesos institucionales, ¿no es cierto?, que eso nos diferencia de otros países de América Latina, que también nos mostró con mucha más fuerza la polarización que existe, sobre todo en las élites, con respecto como el destino del país, hacia dónde debiera ir el país, ¿no es cierto? O hay discusiones muy de fondo sobre los derechos, los deberes, derechos sociales, el propio sistema y régimen político, pero también mostró un alto compromiso de la ciudadanía por participar, por querer conversar sobre estos temas que probablemente hacia el 2014, antes de que la presidenta Michelle Bachelet convocara el primer proceso, todo el mundo decía a nadie le importa el tema constitucional. Y lo que sí nos mostró todo este ciclo largo es que a las personas sí les importa. O sea, las personas estuvieron disponibles a participar en distintas formas y tiempos, y creo que eso es un gran aprendizaje. Yo creo que también hay ciertas cosas en que estamos de acuerdo
En diagnóstico estamos de acuerdo y en algunos temas como bien generales hacia los que tenemos que avanzar. Lamentablemente tenemos un proceso inconcluso que es el de la presidenta Bachelet, que nunca llegó a puerto, y 2 fallidos, que son los del 2022 y el 2023. Un minuto con el inconcluso de la presidenta Bachelet, porque en ese gobierno se demoraron muchísimo finalmente en enviar el proyecto al Parlamento. Claro. O sea, entró en enero, un mes y medio antes de que la presidenta dejara el cargo. Sí, pero finalmente fue solo una forma de decir, claro, pero no sí se aprovechó suficientemente la participación de ¿cuánto? Más de 200.000 personas, claro, ¿no? pero sí es importante decir que la participación fue el año 2016 y la presidenta del 2017 envió un proyecto al Congreso para convocar a una convención constitucional. De ahí viene la palabra convención, ¿no es cierto? Y ese proyecto no fue tramitado por el Congreso, ¿ya? O sea, yo creo que el impulso de la presidenta no tuvo un correlato en los partidos políticos. Pese a que tenía mayoría en el Congreso en ese momento. Pero la política, siempre las reformas de fondo son difíciles hacerlas porque cambian las reglas del juego a los que están en las reglas del juego, que están ahí por esas reglas. Entonces, claro, cuando en abril de 2017 la presidenta envía este proyecto para convocar a una convención constitucional elegida por la ciudadanía, etcétera, ahí no hubo acuerdo en relación a eso, no se tramitó ese proyecto, entonces la presidenta, para no perder todo lo que fue la participación de la ciudadanía, ingresa el texto antes de terminar su mandato para que institucionalmente ese texto quedara ingresado en el Congreso. De hecho, ese texto todavía está, si alguien lo quisiera retomar y se podría reactivar. Y eso creo que es interesante también cuando tu primera pregunta, ¿qué nos quedó? Nos quedaron 3 proyectos de nueva constitución completos. El que envió la presidenta, el de la Convención Constitucional y el del Consejo Constitucional. Entonces, tenemos 3 textos completos de nueva constitución elaborados que obviamente probablemente van a ser base de una futura discusión. Marco, ¿y en qué pie quedaron los distintos sectores con el fracaso de los 2 procesos constitucionales, uno liderado desde una izquierda que está incluso quizá más a la izquierda del actual gobierno, y el otro por la ultraderecha directamente, ¿no? ¿Quiénes ganaron, quiénes perdieron? Bueno, yo creo que lo que instalaron esos ensayos constitucionales, ¿no? Ambos, el de la Convención y el del Consejo Constitucional, lo que dejaron entrever es que la ciudadanía chilena, la gente mayoritariamente en Chile, sigue creyendo en una suerte de reformismo y gradualidad, de cambios incrementales. El proceso de la Convención fracasó por este intento de refundar el país, ¿no es cierto?, desde sus bases, alterando y cambiando muchas de las cuestiones que tocaban elementos que eran muy sensibles e importantes para la gente, como el concepto de patria, como el concepto de unidad nacional, en fin, creo que en ese proceso constituyente el intento de refundación terminó siendo castigado por los ciudadanos porque iba en contravía de esta manera de ser los chilenos. Los chilenos, si algo nos caracteriza, es que no es que rechacemos los cambios, sino que nos gustan los cambios más bien graduales, moderados. Por eso decía esta palabra reformista, ¿no? Y el otro proceso constituyente, encabezado ahora por el otro bloque, por los sectores más conservadores, que también intentaron imponer su visión al resto de la ciudadanía, también justamente fue rechazada por eso, por este intento conservador de mantener las cosas, de hacer de alguna manera contra reforma respecto de los avances que habíamos tenido en Chile, y eso también entonces fue castigado. O sea, vemos que en Chile los extremos están siendo, a partir de estos 2 procesos constituyentes, están siendo fuertemente castigados. La gente quiere cambios, pero cambios graduales, moderados, ¿no? Y por lo tanto, si pensamos en cómo seguir para adelante esto, bueno, va a tener que ser en una modalidad que sea a través de sucesivas reformas que se vayan haciendo probablemente al actual texto constitucional. Marco Moreno, ¿y cuánto ha afectado al gobierno estos 2 procesos? Porque en el primero hay que acordarse que el gobierno se la jugó totalmente por aprobar, ¿no? Incluso vinculando el éxito de sus reformas, de su plan de gobierno, al éxito de la convención. En el segundo, sin embargo, se mostró mucho más distante, por razones lógicas. ¿Cuán afectado se vio el gobierno con estos 2 rechazos?
Probablemente el primero que ocurrió muy tempranamente, 6 meses después de instalado el gobierno, ¿no? En septiembre del 22, Ujú. fue el golpe más duro que ha tenido esta administración, porque de alguna manera, como muy bien tú decías, al vincular el éxito del gobierno o la gestión del gobierno al resultado del proceso constituyente, terminó de alguna manera también con eso gatillando, hipotecando lo que sería la actual administración con el rechazo contundente que se expresó en las urnas. En ese minuto, en septiembre del 22, el gobierno se quedó sin proyecto de gobierno, ¿no? Se quedó sin un norte estratégico hacia el cual avanzar, y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, lo que hemos ido observando es justamente la falta de claridad que permita al gobierno mostrarle un camino que la gente pueda identificar con claridad, que le diga hacia dónde ir, ¿no? Ese es el objetivo que tienen los programas, que de alguna manera te dan dirección, te dan sentido estratégico a lo que tú vas a hacer. Como el gobierno amarró su suerte al resultado del primer plebiscito, el de septiembre del 22, significó en los hechos y muy tempranamente dejarlo sin ese norte estratégico ni esa claridad respecto de dónde avanzar. El segundo plebiscito o el segundo proceso, de alguna manera, eh, le permitió revertir la derrota electoral, porque si en septiembre del 22 lo que tuvimos fue una derrota simbólica y una derrota electoral, ¿no? En el plebiscito del año 2023 lo que observamos fue de alguna manera un ajuste en el resultado electoral. El oficialismo logró imponer la opción del rechazo y de esa manera mostrar a la ciudadanía que seguía, ¿no es cierto?, siendo una opción, a lo menos para un sector del país, y eso le dio de alguna manera nuevos aires, ¿no es cierto?, oxígeno para continuar en lo que resta del mandato, pero evidentemente ambos procesos constituyentes, particularmente el primero, como te decía, además de dejarlo sin un norte estratégico, significaron una dura derrota simbólica y electoral para la actual administración. Sí, yo creo que aquí es muy difícil identificar ganadores, lo voy a poner por ese lado. O sea, y si no hay ganadores claros, uno podría decir, bueno, todos perdieron algo también, ¿no es cierto? Y sobre todo yo creo que lo que más perdió fue como el momento político y social de la necesidad de grandes cambios que todavía son necesarios, y ese yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué tuvimos esos procesos y qué es lo que se avanzó desde ese diagnóstico que se hizo en 2018, 2019, incluso antes, ¿no es cierto?, 2010 para adelante, que es cuando empezamos a hablar de que se deslegitimó el sistema político, que los partidos políticos están débiles. Eso lo venimos hablando desde 2010, si uno hace memoria. Y claro, lo que pasa es que hay algo que también es importante señalar, que yo creo que los partidos políticos no se involucraron tan directamente en los procesos constituyentes de Chile, ¿ya? Ni en el de Bachelet, ni en la Convención Constitucional, ni en el Consejo Constitucional. ¿No se involucraron porque se sintieron dejados de lado? Yo creo que de alguna manera sí, yo creo que sintieron ese momento en que toda la crítica era hacia el sistema de partido, entonces... recordemos que pasamos por varios ciclos de otros actores valorados, los independientes, por ejemplo, después los expertos, ¿ya? O sea, yo soy académica, pero yo entiendo claramente que quienes toman las decisiones políticas son los políticos, los representantes. Nosotros como expertos... Hay mucha gente que valora profundamente la propuesta que elaboraron los expertos en el segundo proceso y dicen, si se hubiera considerado más, a lo mejor hubiéramos tenido Yo tengo duda con nueva. Eso, porque yo creo que si se hubiese considerado más, o sea, esa es una propuesta que necesitó también una discusión más política, de la representación, ¿no es cierto?, de los políticos, porque los expertos, uno pone a disposición sus conocimientos, ¿no es cierto? Obviamente todos tenemos una perspectiva de cómo vemos el mundo, ¿no es cierto?, pero es muy distinto llegar a un acuerdo entre expertos, que no tenemos la presión de que representamos a personas, ¿ya?, sino que es nuestra visión, y es más fácil ponerse de acuerdo ahí, que llegar a un acuerdo donde tú vas a tener que implementar un texto constitucional con leyes, con intereses de otras personas. Entonces, creo que esos actores nuevos, los independientes, los expertos, pero también otros actores, las mujeres, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas, sectores de territorios que no necesariamente siempre se representan, entraron a esta conversación,
Pero también es importante reconocer que no se logró a partir de eso un consenso, porque finalmente igual la ciudadanía votó en 2 plebiscitos de salida, ¿ya? Con voto obligatorio, o sea, tuvimos muchos electores nuevos que no conocíamos porque no habían votado la última década, ¿ya? Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer críticamente, autocríticamente. Yo obviamente creo que es necesario el cambio constitucional, creo en el cambio constitucional democrático participativo, creo en la participación paritaria, pero también creo que nos tenemos que hacer algunas preguntas de qué faltó ahí, ¿no es cierto? Y por eso yo creo que los partidos políticos no se involucraron porque se sintieron como ajenos a ese proceso, y creo que eso habla de un gran desafío de los partidos políticos. O sea, los partidos se tienen que reconectar con la ciudadanía, y claro, hay muchos otros procesos constitucionales fallidos en el mundo que tuvieron ese mismo problema. Por ejemplo, el de Islandia, que siempre hablamos mucho en Chile, ese proceso pasó algo similar, porque hubo mucha participación de la ciudadanía, pero cuando el texto llega al Congreso, el Congreso no lo tramita, ¿ya? Entonces es importante ese vínculo de la sociedad con los partidos, porque los partidos igual son los actores principales del proceso político. Entonces estamos al debe, yo creo, en ese vínculo. La noche del 17 de diciembre del año pasado, el segundo plebiscito constituyente, el presidente Boric dijo que se cerraba definitivamente el ciclo de procesos constitucionales. ¿Pero hay espacio para seguir adelante con reformas directas a la Constitución que nos rige, Marco? Bueno, durante este mandato y lo que resta de él, 1 año y medio más, como lo dijo el presidente en esa noche de diciembre del año pasado, evidentemente no hay ninguna posibilidad de llevar adelante otro tipo de intentos de cambio profundo a la Constitución. Se cerró la ventana de oportunidades. Las ventanas de oportunidades, así como se abren y que permiten que se discuta un tema que pueda ser abordado, como pasó con la cuestión constitucional, las ventanas también se cierran, ¿no? Y lo que tenemos hoy día es que no se cumplen ninguna de las 3 condiciones para que se abra una ventana de oportunidades. Es decir, que sí tenemos un problema, que es la primera condición, pero no hay soluciones de política porque no hay acuerdo respecto de cómo avanzar en un nuevo texto constitucional, y tampoco hay voluntad política, lo que te decía yo de la fatiga constitucional, de alguna manera ha dejado, ¿no es cierto?, sin este impulso necesario de parte de la ciudadanía para llevar adelante este proceso de cambio. Por lo tanto, el presidente tiene razón, en lo que queda de su gobierno esto no será posible, pero evidentemente la cuestión constitucional no ha terminado de cerrarse, sigue estando ahí, sigue estando presente, ¿no? Habrá que, como dicen algunos, volver a utilizar el mecanismo lento de las reformas puntuales acordadas, porque pareciera ser que un cambio de mayor envergadura, por lo menos por ahora y en el corto plazo, diría yo, no se vislumbra porque esa ventana de oportunidades sigue estando cerrada. Hablabas recién de la participación, Pamela. ¿No sirven entonces reformas a la Constitución en el Congreso? Porque también serían hechas por un grupo determinado que ya fue elegido, pero con otro fin. Pero yo no descarto las reformas constitucionales en el Congreso, ¿ya? Okay. También recordemos que nuestro Congreso ha ido evolucionando. Tuvimos una reforma electoral de la ley de partidos, del financiamiento, también en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y eso hizo que nuestro Congreso cambiara mucho, ¿ya? Vamos a hablar de eso en los próximos minutos. Ya. Vamos a entrar a ese tema. Ok, entonces este Congreso es más diverso, es más complejo también, sabemos que cuesta mucho trabajar, sobre todo para los gobiernos, pero tal vez podríamos pensar que el Congreso, que sí tiene conceptualmente un poder co-constituyente, ¿no es cierto?, podría abordar ciertas reformas que son necesarias y a lo mejor seguir ese camino de la reforma gradual que históricamente nuestro país ha tenido. Hay varios temas que siguen latentes y algunos bien actuales, como los cambios al sistema de nombramiento de jueces o las reformas al sistema político. Y nos podemos centrar ahí. ¿Por qué es necesario, para algunos urgente incluso, cambiar el sistema político? Bueno, se ha planteado una discusión respecto de un ámbito que tiene que ver con lo que observamos cotidianamente y que es la dificultad para ponerse de acuerdo, ¿no? Para lograr consenso, especialmente en el Congreso. Y muchos tienden a explicar eso con la razón
de la actual fragmentación que tiene nuestro sistema político, ¿no? Si el año 1990, cuando recuperamos la democracia, habían 6 partidos políticos en Chile solamente, hoy día, 34 años después, tenemos más de 25 partidos políticos y otros tantos movimientos en formación. Por lo tanto, evidentemente se hace más difícil llegar a acuerdos y buscar entendimiento. Mejoramos la representatividad con las reformas que se hicieron en el año 2014 durante la administración del segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet para que otros actores entraran a formar parte del juego político, pero el costo de eso, de mejorar la representatividad, es complicar la forja de los acuerdos, los entendimientos, que es lo que asociamos a la idea de la gobernabilidad, ¿no? Y finalmente que los gobiernos puedan tener mayoría efectivamente, eso también se complica. Exactamente, que puedan tener mayoría. Hoy día no solo tenemos un número alto de partidos políticos en el sistema, sino que además, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, de los 155 diputadas que hay, 44 son independientes. O sea, mira tú lo complejo que es poder llegar a acuerdo, no solamente por el número de partidos, sino que porque efectivamente los parlamentarios y parlamentarias tienden a actuar de manera autónoma al no haber incentivos, ¿no es cierto?, para que se ordenen. Entonces muchos plantean, mira, tenemos que revisar el tema del alto número de partidos políticos, pero yo creo que eso es un efecto placebo. No creo que vayamos a solucionar el problema del sistema político solo disminuyendo el número de partidos, subiendo el umbral, como se dice, para que sean menos los partidos, ¿no es cierto?, después de una elección los que puedan sobrevivir. En realidad, el gran problema que tenemos en Chile hoy día son los partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, una reforma que solo se limite a disminuir el número de estos o a cambiar el tamaño de los distritos no va a resolver el problema de fondo, que es, creo yo, esta falta de conexión profunda que tienen los partidos políticos con la sociedad. Los partidos están absolutamente desconectados de la ciudadanía, por eso que los políticos aparecen también sin sintonía con los ciudadanos. Yo soy de las que creo que es urgente cambiar el sistema político. De hecho, ha sido un tema para mí de investigación, he publicado, he participado en muchos foros en esto. Y bueno, el sistema político es muy relevante porque es la manera en una democracia, ¿no es cierto?, en cómo elegimos a nuestras autoridades, ¿ya? Y cómo se distribuye el poder en esa autoridad y por tanto también es cómo se le asigna poder a los propios ciudadanos, a la ciudadanía, ¿ya? Por eso es tan importante, porque finalmente todo ese proceso, que parece muy técnico, ¿ya?, porque yo sé que es técnico, soy politóloga y hay muchas cosas muy técnicas, determina lo que uno llama la voluntad política, que es lo que la sociedad quiere hacer, porque sabemos, si gana un sector político, el programa de gobierno va hacia un lado, si gana otro sector va hacia otro lado. Entonces la construcción de esa voluntad es muy importante, cómo se determinan las reglas del juego, y ese es el sistema político. Y el sistema político tiene 3 grandes componentes. Uno, el sistema electoral, ¿ya? Es decir, cómo transformamos la voluntad de la ciudadanía en cargos, en escaños, ¿ya? Y hay muchos mecanismos. Los partidos políticos, que son los intermediadores entre la ciudadanía y la autoridad, y después lo que llamamos el régimen político, que es el equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo. Nosotros tenemos un régimen hiperpresidencial, que históricamente ha sido hiperpresidencial, que además es de las cosas que más me llama la atención, porque de las pocas cosas que las élites tienen un acuerdo cerrado es en mantener el presidencialismo. En la Convención Constitucional lo único que se votó en conjunto desde la UDI hasta el Partido Comunista fue mantener el presidencialismo. Pensar en cualquier reforma que pudiésemos discutir ahora, en lo que queda del año, lo que se hace difícil con el ciclo electoral, o durante el próximo, no tendría efecto sobre las elecciones de noviembre del próximo año, ¿no? Evidentemente eso tendría que ser para una segunda, una tercera legislatura, no para la próxima. Pero evidentemente igual los parlamentarios que son incumbentes, ¿no?, porque está en juego su propia supervivencia, son reacios a cambiar las reglas del juego que los pueden beneficiar, ¿no es cierto?, por otras que podrían eventualmente perjudicarlo. Es casi humano, ¿no? Uno no cambia las cosas que lo hacen salir de su zona de confort, ¿no? Y eso hace más difícil entonces una reforma, porque no hay voluntad política para poder avanzar en eso. Sí, aunque hasta el presidente ha dicho que él cree que hay que avanzar y que va a mandar un proyecto de ley, lo dijo el 1 de junio en ese sentido próximamente. Marco Moreno... Pero Verónica, esa es una discusión de la élite, ¿no? Si tú le preguntas a la gente en la radio, ¿no es cierto?, ustedes hacen una encuesta, la gente te va a decir,
no nos importa, no nos interesa, tenemos otras prioridades, otras preocupaciones, ¿no? Esta es una típica preocupación de las élites, de los cientistas políticos, de los abogados, qué sé yo, de los periodistas, pero no, claro, no de la gente, ¿no? Yo difiero un poco de eso. Cuando fue el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, que hubo mucha participación ciudadana, y bueno, a mí me tocó coordinar, participar, pero también he venido estudiando mucho los resultados de esos diálogos que fueron públicos y publicados además, y es impresionante como las personas sí tenían opinión sobre el presidencialismo, el Congreso, los partidos, y sí tienen un entendimiento ya de que el cómo se distribuye el poder en Chile es algo que dificulta la posibilidad de nuevos proyectos de país, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, es bien llamativo, pero en esos diálogos ciudadanos del 2016 hubo una mayoría de gente que quería un parlamento unicameral, por ejemplo. Cosa que después se discutió en la convención. En la convención y después, bueno, no resultó. No resultó porque el Senado obviamente tuvo una reacción importante en relación a eso, pero más allá de eso es interesante ver que un grupo importante de ciudadanos diga, bueno, podemos pensar otras formas, ¿no es cierto? Y puede ser diferente porque en los sistemas políticos no hay mejores ni peores, porque si existiera un sistema político mejor, todos los países tendríamos ese y funcionaríamos de esa manera, pero al final es un acuerdo entre la comunidad de cómo queremos resolver los temas políticos. Hoy día no es lo más popular porque probablemente tenemos una agenda que está centrada en temas de seguridad y temas económicos, pero yo creo que a las personas sí les interesa y entienden que el sistema político no está funcionando, ¿ya? O sea, yo creo que, y ese también es el rechazo, la falta de confianza, porque dicen, bueno, no se ponen de acuerdo, y eso es bien interesante porque hay muchas encuestas del Centro de Estudios Públicos y otras que muestran que la ciudadanía lo que espera es que las élites se pongan de acuerdo en algo y para poder tener un apoyo a eso, cosa que no vimos en ninguno de los dos procesos constitucionales. ¿Ya? Eso es bien interesante porque las personas, yo creo que no es que tanto se rechazó porque estaban a favor o en contra del aborto, porque son temas que se dieron vuelta, sino porque yo creo que la sociedad no vio ahí que realmente había un acuerdo sobre el cual seguir hacia adelante. Entonces yo creo que sí es necesaria la reforma del sistema político. Bueno, el 2014-2015 se hizo la gran reforma del sistema político, la más importante en los últimos 40-50 años. Y ahí hubo reformas muy importantes, cambio del sistema electoral, por ejemplo, el financiamiento público de los partidos políticos, que en ese momento también todo el mundo decía, eso es lo más impopular que hay, ¿cómo le vamos a dar plata a los partidos políticos? Pero ha sido la única forma de que haya transparencia con respecto al financiamiento, ¿ya? Claro. Antes eso era una caja negra, ¿no es cierto? Hoy día hay claridad sobre... Claro. Y hoy día... Hablando de a uno. Exacto, ¿viste? Y hoy día eso se ha podido abordar de otra manera, porque hay fiscalización, entonces creo que hay avances. Pero eso también facilitó que hoy a los gobiernos les cueste o les imposibilite tener mayorías reales en el Congreso. Le pasó al presidente Piñera, le pasa ahora al presidente Boric. Incluso le pasó a la presidenta Bachelet, que ha sido la única presidenta en el periodo post-transicional que ha tenido mayoría en ambas cámaras. Pero ella tenía mayoría en ambas cámaras y tenía un programa muy transformador, por tanto, pero no tenía los 2/3, ella tenía mayoría, pero no tenía 2/3, por tanto tampoco pudo avanzar en su programa de gobierno. Y eso genera alta frustración en la ciudadanía, porque tú votas por un programa y ese programa no se puede implementar, ¿ya? Y yo creo que eso también es algo que tenemos que discutir como país. Nosotros tenemos que tener una democracia que tenga instituciones que haga freno y contrapeso, pero también que el gobierno pueda tener una mayoría que le permita implementar su programa de gobierno. Yo tengo la impresión también, Verónica, que se está produciendo un fenómeno que algunos denominan con la frase de que el sistema está roto, ¿no? O sea, esta idea que tiene la gente de que, bueno, tuvimos a Bachelet, tuvimos a Piñera, ¿no? Derecha, centro-izquierda, centro-derecha, luego experimentamos ahora con el presidente Gabriel Boric y su gobierno de nuevos elencos, nuevas ideas, y tampoco ha resultado, está llevando a la gente a un poco a estos sentimientos de que el sistema está fracturado, de que yo no puedo cambiar las piezas, no puedo parcharlo, porque el sistema está roto, y ese es el riesgo que tiene eso, es que la gente comienza a mirar fuera del sistema, ¿no? Y eso es Milei en Argentina, eso es Bukele en El Salvador, para hablar de casos en América Latina, ¿no? Los populismos, porque la gente... los caudillismos.
Claro, porque la gente siente que ya el sistema no está ofreciendo soluciones, ¿no? Es como que tú tienes un auto y tienes que cambiarle tanto, hacerle tanto arreglo, le has cambiado tantas cosas, le has metido tanta plata y el auto no te sirve finalmente, entonces tú terminas por cambiarlo, ¿no? Y eso es lo que algunos, el riesgo que tiene esto del sistema roto, es que la gente comienza a mirar fuera del sistema, ¿no? Esto, como tú dices, caudillos, estas soluciones mágicas para resolver los problemas, que sabemos que de mágica y de soluciones de corto plazo tienen harto poco. ¿Y cómo se soluciona eso? ¿Cómo se evita? Bueno, se soluciona mejorando definitivamente o restableciendo las confianzas entre la política y los ciudadanos, ¿no? Si para algo sirve la política, es para para poner de acuerdo, para buscar entendimiento, ¿no? Y eso es lo que no ha hecho la política. Su principal objetivo, que es canalizar los problemas, articular soluciones a esos problemas entre el Ejecutivo y la sociedad a través de los partidos políticos, es lo que la política ha dejado de hacer, ¿no? En buena manera, como te decía antes, porque los partidos políticos están absolutamente, ¿no es cierto?, desconectados de la sociedad. Y lo que tenemos que hacer entonces, para evitar este vacío que se está produciendo, ¿no? En donde los partidos están gobernando en el vacío y los gobiernos gobiernan en el vacío, sin los ciudadanos, es cómo reconectamos a los ciudadanos con la política, ¿no? Y cómo la política entiende que no puede seguir con este ritmo desacompasado, ¿no? En donde lo que se receta a la política para las urgencias sociales no es lo que la gente espera. ¿Y ves cerca tú, Pamela, el que los chilenos podamos caer en el populismo, en el caudillismo? Sí, yo creo que eso no hay que descartarlo. Eso está siendo una tendencia global. Y yo creo que en Chile tenemos que poner las alarmas y tenemos que poner las alertas, ¿ya? Siempre Chile se ha pensado como una excepcionalidad en lo político, eso ha sido muy estudiado, lo han planteado varios académicos, incluso el presidente Piñera, recordemos que antes del estallido habló del oasis, ¿ya? Y eso es una idea que está instalada en las élites, no es una idea solo del presidente Piñera, él lo expresó públicamente. Pero el caso de la excepcionalidad es algo como que siempre nos ha hecho sentir orgullosos, ¿no es cierto? De las mejores democracias en América Latina, las más estables, un sistema de partido que viene del siglo XIX, etcétera. Pero yo creo que en eso coincide un poco lo que comentaba Marco Moreno, de que con un sistema de partidos débil, es decir, si no tenemos instituciones que representen a la ciudadanía y las distintas visiones de país en el proceso de toma de decisiones y con una sociedad que tiende al individualismo, donde además los nuevos fenómenos de las comunicaciones, como las redes sociales y la inteligencia artificial, están entregando un tipo de información que no siempre se contrasta, ¿ya? Tenemos todos los elementos, ¿no es cierto?, para que si no se canalizan bien ciertas cuestiones, y por eso yo creo profundamente en la reforma del sistema político, es posible que surjan liderazgos autoritarios. Y es bien interesante porque la teoría política y los estudios politológicos estaban diciendo hasta hace poco que los quiebres democráticos hoy día no eran a través de golpes de Estado, sino a través de debilitamiento interno de la propia democracia. Pero después de lo que ha pasado últimamente en Bolivia, ¿no es cierto? Sí, pues. Yo creo que hay que volver a hacerse la pregunta. O sea, y es interesante porque algo que ha pasado en América Latina es que cuando las sociedades se empiezan a modernizar, ¿ya?, tiende a haber reacción autoritaria. Entonces yo creo que hay hartos fenómenos de modernización que estamos viendo, sobre todo sociales, no sé, el rol de la mujer, por ejemplo, los nuevos grupos de la sociedad que están demandando otro tipo de derechos, están generando una reacción conservadora, y esa reacción conservadora hoy día se expresa en populismos, ¿ya?, que no tienen una ideología determinada, porque no es que los populismos sean de izquierda, de derecha, los tenemos de los dos tipos, pero el rasgo que tienen es que controlan el poder a través de una forma autoritaria de tomar decisiones. Estaba revisando algo de lo que ha escrito Pamela Figueroa y me topaba con esta crisis de legitimidad que se expresó en una distancia entre la ciudadanía y la política, que es lo que estamos hablando, y que de una u otra manera termina en el año 2019 con este estallido social que todos conocemos. Y miramos hacia atrás y decimos, no le hemos dado respuesta a nada de lo que generó ese estallido social.
Por lo tanto, ¿esa crisis de legitimidad sigue presente hoy? Sí, yo creo que sigue presente. La crisis de legitimidad yo creo que viene incuándose como desde el año 2006. Es bien paradójico porque justo después de la reforma constitucional del presidente Lagos, que es una gran reforma muy importante en nuestro país, los movimientos sociales empezaron a manifestar cierta inquietud con respecto al sistema político y luego también a todas las instituciones eclesiásticas, militares, religiosas, etcétera, o sea, toda la institucionalidad del país. Lo más grave del 2019 es que esa crisis de legitimidad se transformó en una crisis institucional. Ya no fue solo una crisis de legitimidad, ya fue una crisis de las instituciones. Eso genera, el proceso constituyente. El proceso constituyente, los procesos de alguna manera canalizaron eso, pero también tenemos que ver que no se ha dado una respuesta profunda a todos esos problemas. Y yo creo que eso es lo que la élite y los partidos, el gobierno, el parlamento, las autoridades, incluso la academia, porque yo creo que también hay responsabilidad, es como pensar cómo abordar en el corto y mediano plazo esos problemas, porque no es que desaparecieron los problemas, ¿ya? Sino que hubo una canalización que no nos dio un resultado como el que se esperaba, entonces hay que ver nuevas formas de cómo resolver esos problemas. ¿Marco? Sigue estando presente una crisis que es doble, porque es de legitimidad, pero también es de confianza. No es que yo considere que las autoridades, los parlamentarios, los ministros, son personas que están en sus cargos y que no merecerían estarlo, sino que además no confío en ellos. Nosotros tenemos un problema en Chile, que tenemos un sistema de baja responsabilidad. Nadie le pide cuenta por desempeño a nadie, por eso que da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Fíjate tú lo que pasó con la crisis de las ISAPRES, ¿no? Uno dice, tenemos este problema ahora, se resolvió de mala manera, y uno se pregunta, bueno, en 10 años, ¿por qué los superintendentes, que eran los encargados de regular este sistema, nunca hicieron nada? ¿O hicieron muy poco? ¿Qué pasó con esa responsabilidad? Nada, no, da lo mismo, no hay cobranza de cuentas por desempeño, y eso te genera, ¿no es cierto?, bajos niveles de confianza y bajos niveles de legitimidad. Y eso son síntomas de lo que antes te decía, sentimiento de este sistema fracturado, ¿no? La gente no confía en las instituciones y eso es una mala noticia para la salud de la democracia. Panel Constitucional es una presentación de Cooperativa Podcast y Fundación Konrad Adenauer. Cerramos este capítulo Panel Constitucional, cerramos el ciclo con expertos y expertas que debatieron en 8 capítulos sobre el futuro de la Constitución chilena, sobre la posibilidad de eventuales reformas para perfeccionar la democracia. Queremos agradecerle a Pamela Figueroa, académica de la Universidad de Santiago de Chile, integrante de la Red de Politólogas y de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Muchas gracias a ti, Verónica, por la invitación y, feliz de haber participado en esta conversación. Y a Marco Moreno, doctor en Ciencia Política y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Muchas gracias, Marco. Chao, Verónica, que estés muy bien. Muchas gracias. También les agradecemos a ustedes por estar ahí, por escuchar este panel constitucional. ¿Qué va a pasar ahora con nuestra Constitución? Eso solo el tiempo lo podrá decir. Muchas gracias a todos. Escucha este y otros capítulos de Panel Constitucional en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.